Representante, un proyecto de su autoría que esté liderando aquí en la Cámara de Representantes. En este momento, vea, tengo un proyecto que yo sé que va a ser contundente y que está necesitando no solamente Antioquia, sino el país. Nosotros debemos despertar ese espíritu social, esa corresponsabilidad social empresarial, y es la donación de alimentos. De hecho, hay empresas que lo hacen, pero en nuestra reglamentación a las empresas que donan alimentos se les cobra el IVA de acuerdo al avalúo de esa donación. ¿Esto qué permite? ¿Qué no permite? Que muchas empresas entonces se abstengan de dar donación al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una empresa sin ánimo de lucro que viene de la arquidiócesis, de la curia, y es a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Pueden querer o tener alimentos que estén en un periodo en el corto plazo de que se venzan, pero prefieren mejor botarlos a donarlos, porque si los regalan, les quita liquidez a la empresa, porque tienen que pagar el IVA. Tenemos un estudio del Banco de Alimentos, de que de todo lo que las empresas pudiesen direccionar en este aspecto tan importante para quitar tanta hambre, hay un porcentaje mínimo, solamente se dona el 2% sobre un 100% que se podría hacer. El Banco de Alimentos cada año recibe 20.000 millones de pesos equivalentes a lo que equivale esa donación. Entonces, el proyecto busca desmontar ese IVA. Entonces, ¿qué busca el proyecto? Que a estas empresas que donen alimentos, no se les cobre el IVA, se les exonere del IVA. Habrá que tener sus controles, claro, y que solo sea una entidad que expida estos certificados de exoneración para que muchos ya no le hagan el quite o aprovechen la norma de exonerarle el IVA si estos productos o alimentos no van para el Banco de Alimentos. ¿Y por qué tanta preocupación, tanto interés por el tema educativo? Porque la educación, todos lo sabemos, la educación es el motor, es el punto de partida, es lo que nosotros le debemos entregar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque es de la única manera que usted tiene conciencia. Cuando se tiene conciencia hay autoestima, hay autonomía, y es lo único que permite romper ese ciclo de la pobreza. Entonces, yo soy un ejemplo de ello. Trabajo mucho por la educación, he podido hacer en el Congreso de la República ejercicios de control político para conseguir recursos para las universidades públicas, pero lo más importante, la educación con pertinencia, que sea articulada a lo que requiere el aparato productivo de Antioquia y de nuestro país, que no saquemos jóvenes educados simplemente a mirar, a quedarse desempleados. Y en eso hay que apuntar mucho, no solamente a la profesionalización, sino a la educación técnica y tecnológica, de la mano con la empresa. Representante, nos enorgullece y de paso la felicitamos por tener una congresista premiada internacionalmente. ¿En qué consistió esa distinción? Mire, es una fundación Imagen, queda radicada en la ciudad de Miami. Es una revista que produce y publica las revistas hispanas, y dentro de su estructura empresarial cada año tienen un premio que se llama Imagen 2013. Fui reconocida y me invitaron el pasado 5 de diciembre a recibirlo porque estudian la hoja de vida de mujeres que demuestren que dedican su tiempo o parte de su tiempo a presentar proyectos de impacto social para las comunidades más vulnerables. Y en el ejercicio legislativo el año pasado pude lograr en un artículo del Estatuto Tributario que los bancos, que las empresas que donan alimentos de verdad lo pudiesen hacer, porque no lo hacían porque les cobraban el IVA. Entonces, con este logro, ¿qué logramos? Que los bancos de alimentos, que son
ONGs, que son entidades sin ánimo de lucro, que se encargan de llevar alimentos a quienes no lo tienen, hoy puedan tener muchísimas más ayudas a todas estas personas. Este y otros proyectos que también y la dedicación a una labor social me hicieron merecedora de este gran reconocimiento que hoy lo tengo con mucho orgullo y más que orgullo con ejemplo para otras mujeres que sigamos trabajando en beneficio de la comunidad, porque esto tiene que ser una apuesta de todos, contrarrestar el hambre, la inequidad y la pobreza. ¿Qué le emociona de su natal Itagüí? Me emociona que hoy, después de 3 años de congresista, yo pueda con creces decirle a Itagüí, y no solamente a Itagüí, a Antioquia, que llegar al Congreso de la República vale la pena, que fuera de los compromisos macro que tenemos, porque hago parte de la Comisión Cuarta del Presupuesto General de la Nación, tenemos ese compromiso de traer recursos apoyando los proyectos y los planes de desarrollo de muchos alcaldes, con el fin de que las comunidades salgan adelante. Y en eso al municipio de Itagüí y a muchos otros municipios les he podido llevar convenios importantísimos. Aquí en Itagüí el último convenio fue con un convenio de 26.000 millones de pesos del Ministerio de Educación para la infraestructura de los megacolegios que hoy queremos que cumplan con los estándares de calidad, de comodidad, porque esto trae también la calidad obviamente en la educación. Y aquí debo decir que estos recursos también fueron acompañados del doctor Juan Carlos Sánchez Franco. Hicimos ahí una tarea importante, pero además de esos recursos, Robinson, yo quiero decirles que he traído recursos para placas polideportivas, para la dotación de los hospitales, para el Centro de Desarrollo Integral de San Fernando, que va a ser un espacio muy importante para la comunidad, y muchos otros recursos. Doctora Nidia Marcela, ¿qué opina usted de la actual situación carcelaria del país? ¿Y usted qué está haciendo en el Congreso para mejorarla? La política criminal del país desafortunadamente hoy está convertida en una colcha de retazos, porque se promueven y se aprueban leyes respondiendo simplemente a la emoción del momento y no con un estudio mesurado como debe ser del comportamiento del ser humano. Por eso hoy tenemos un hacinamiento tan grande en las cárceles, cárceles que tienen una capacidad de 76.000 internos, hoy tenemos 116.000, lo que quiere decir que el 55% está de sobrecupo. Esto es un horror porque va en contra de los derechos humanos. Por eso debemos entonces tener cambios drásticos en este sistema penal y criminalístico que nos permita, además, con el nuevo Código Penitenciario, no sacar a las personas de las cárceles para que de pronto sean un peligro para la sociedad. Es de analizar quiénes, con medios de resocializarse ante la comunidad y que tengan delitos menores que pueden ser económicos, pueden salir a ser otra vez personas productivas, y quienes queden, darles un tratamiento más digno y de verdad resocializar, porque para ello deben ser las cárceles, para resocializar. Representante Nidia Marcela, ¿qué opinión le merece a usted el desarrollo de las conversaciones de paz que se realizan en Cuba entre representantes del gobierno nacional y voceros de la guerrilla de las FARC? La clase política y dirigente del país tiene un compromiso en acompañar estos procesos de paz. La violencia genera violencia. Debemos decirle al país que acabamos de recibir un legado social de un gran hombre como es Nelson Mandela, donde demuestra que los grandes conflictos, por difíciles que sean, se logran superar con respeto, con amor y con diálogo. Acabamos de recibir un informe del Gremio Nacional de Memoria Histórica que dice basta ya, donde nos dicen que desde el año 58 hasta el 2012 desafortunadamente tenemos 220.000 personas que han perdido la vida por el conflicto interno de nuestro país.
de acuerdo a esas cifras, en Latinoamérica es el conflicto interno más sangriento de toda la historia. Ya debemos entonces decir hasta ahí y, como les digo, acompañar el proceso de paz. Doctora Nidia Marcela, ¿qué trabajo ha venido haciendo usted para hacer efectiva la política para la equidad de las mujeres? La Alta Consejería para la Equidad de Género ya tiene la política pública nacional que permite que nosotras las mujeres podamos vencer esos obstáculos que hoy todavía nos hacen ser tan diferentes y en un trato tan inequitativo. Por eso, con la aplicación de esta política pública, que debe ser de manera específica, mediante la cual se nos debe generar un espacio en el mercado laboral bien remunerado y que podamos acceder a los recursos financieros y a la tierra, que ha sido tan negado para nosotros las mujeres, y políticas también muy definidas como el acceso a la educación, como también la participación en estos escenarios políticos de decisión. Son políticas que se deben estructurar de manera técnica y presupuestal, pero que se deben aplicar desde las entidades territoriales y desde las gobernaciones, llevando un control en evaluación y en seguimiento de parte de la Alta Consejería, con el fin de que tengamos un país más incluyente, más próspero y mucho más democrático, porque nosotras las mujeres somos sujetos sociales que le aportamos al desarrollo de nuestro país. ¿Cómo evalúa la situación del sector minero en el país y qué hacer para mejorarlo? El sistema minero energético del país hoy está en crisis, porque si evaluamos de que se tienen 10.000 títulos mineros y hoy una solicitud de más de 20.000 solicitudes de títulos, comprobamos que la institucionalidad como tal no es acorde a lo que requiere el país. Por eso necesitamos más presupuesto y un recurso humano mucho más idóneo, pero que se tenga un rigor para la selección de estas personas. Y otro de los puntos importantes es que no podemos tener privilegios para las grandes multinacionales, que debemos tener en cuenta tanto al pequeño y mediano minero, que es con lo único que tienen para ganarse en la vida. O sea que debemos ser más justos y más equitativos e instalar esas mesas ambientales con el fin de que las licencias no tengan el obstáculo de que se entreguen en partes que no deben ser, porque ya la ley tiene bien claro que los páramos, que los humedales, que debemos cuidar porque son los que nos entregan el agua, elemento esencial para la vida, no son sujetos de explotación. La comunidad necesita conocer cuál ha sido su gestión en el municipio de Itagüí en materia de deporte, pero también necesitamos conocer en el futuro cuál será nuestro proceso a nivel deportivo. Itagüí, el municipio donde nací y que le debo todo, hoy desde la Cámara he podido apoyar el plan de desarrollo tan ambicioso que tiene el señor alcalde, con recursos muy importantes de parte de Coldeportes. Por eso llegar con escenarios deportivos a más de 5 comunas de nuestro municipio, espacios que le permiten no solamente a los jóvenes, sino a toda la población, que en su espacio libre pues lo puedan dedicar al deporte, porque ayuda no solamente a la salud, sino que también estrechemos esos lazos de amistad con nuestros ciudadanos, que tanto nos hace falta para fomentar la tolerancia.